Hola a todos, bienvenidos a Intro Oriente. Qué bendición es poder estar con ustedes de nuevo. Y bueno, la palabra de Dios que tiene para este día, la enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón se llama Tu visión determina tu destino. Y bueno, vamos a empezar en Proverbios 29:18. Dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. O sea, Dios quiere que nosotros seamos personas de visión, una persona que tiene visión es una persona que sabe simplemente hacia dónde se dirige. Cuando no hay un lugar claro, cuando no hay una visión, viene el extravío, ¿verdad? Esto lo podemos ver, por ejemplo, una persona que maneja un barco, un avión. Por ejemplo, si esa persona no tiene su brújula y no sabe hacia dónde va, entonces esa persona se va a perder, se va a extraviar. Y así es como Dios quiere que nosotros tengamos una dirección en nuestras vidas para que podamos llegar a un lugar especial que Él tiene para cada uno de nosotros. Y bueno, en la palabra de Dios viene una historia muy especial que es la historia de Jacob. Si ustedes recuerdan, Jacob era el hijo de Isaac y tenía un hermano llamado Esaú. Y por estar huyendo Jacob de su casa, dice la Biblia que él se fue a la casa de un tío que se llamaba Labán. Cuando llegó a este lugar, él se encontró a una de sus hijas, que era su prima, que se llamaba Raquel, y dice que quedó locamente enamorado de ella. Entonces habló con su tío y le dijo, oye, yo me quiero casar con tu hija, ¿qué tengo que hacer para que me la des en matrimonio? Y el tío le dijo, bueno, pues trabaja 7 años y en esos 7 años yo te la voy a dar. Total que Jacob trabajó 7 años por esta mujer. Dice la palabra de Dios que cuando estuvo en su luna de miel él se dio cuenta que no era la mujer que él había pedido, era la hermana mayor llamada Lea. Entonces él se enojó muchísimo y fue a hablar con su tío y le dice, oye, ¿por qué si yo trabajé 7 años por esta hija tuya, por qué me diste la mayor? Y el tío le dijo, bueno, es que aquí la costumbre es esa, que primero se da la mayor y luego se da la menor. Pero si tú trabajas otros 7 años, pues te voy a dar a la hora a la hija que tú quieres. Total que ya trabajó otros 7 años, ya le dio a esa hija, tuvo hijos, tuvo familias, y llegó un momento en que él se quiso ir a su tierra. Entonces el tío no lo dejaba ir porque pues obviamente eso representaba una pérdida financiera y quiso hacer un trato con él y dijo, bueno, te voy a dejar que te vayas y tú vas a empezar a trabajar con las ovejas. Yo te voy a dar a las que yo te voy a dar a todas las que nazcan con manchas o que nazcan rayadas, ¿no? Entonces él le dijo, bueno, vamos a hacer ese trato. Labán, como era muy tranza, dice la Biblia que fue y retiró todas las ovejas que había rayadas o manchadas. Entonces le dejó solamente a las ovejitas que estaban totalmente lisas. Imagínense ahí la escena, ¿no? Tú tienes dos perros totalmente blancos, Alaska, y de repente los cruzas y quieres que nazcan perros todos rayados, ¿no? Entonces obviamente el porcentaje iba a ser pues muy bajísimo de las ovejas que se iban a quedar con Jacob. Entonces Jacob, como él sabía que era bendecido por Dios, como él sabía que tenía una promesa de parte de Dios, ustedes se acuerdan que su abuelo era Abraham, y Abraham tenía unas promesas impresionantes, ¿verdad? De ser bendecido, de ser próspero, pero no solamente él, sino también su generación. Entonces Jacob tuvo una estrategia que es la que quiero compartir con ustedes. Esta estrategia viene en Génesis 30, 37 al 39. Y dice aquí la palabra de Dios. Jacob cortó ramas verdes de álamo, de almendro y de plátano, y las peló de tal manera que quedaran franjas blancas al descubierto. Luego tomó las ramas que había pelado y las puso en todos los abrevaderos para que el rebaño las tuviera enfrente cuando se acercaran a beber agua. Cuando las ovejas estaban en celo y llegaban a los abrevaderos, los machos se unían con las hembras frente a las ramas y así tenían crías rayadas, moteadas y manchadas. Fíjense, aquí lo que él hizo, como hacer una recapitulación de lo que acabamos de leer, él lo que hizo es que veía que las ovejitas se iban a tomar agua y ahí es el momento en donde ellas se apareaban. Dice que él tomaba unas varitas y les descubría y eran blancas, entonces yo me imagino que casi todas eran negras, ¿no? Entonces cuando él las ponía, dice que ellas se apareaban y cuando llegaba el momento de que ellas dieran a luz a sus crías, entonces estas crías salían rayadas o moteadas. O sea, qué interesante lo que es el poder visualizar, ¿no? Él sabía que tenía esa promesa de Dios, pero él requería de alguna ayuda visual para que su sueño fuera cumplido y para que fuera bendecido.
Total que es bien interesante esta historia porque más adelantito dice que las que salían, las ovejitas y todo eso, las cabritas que salían feitas y que salían débiles, dice que no les ponía las varas. Solamente a las cabritas que eran las que estaban fuertes, las que estaban sanas, eran las que las visualizaba, y así es como él se hizo muy poderoso y sí enriqueció muchísimo. Y aquí me estaba acordando de una historia que estaba leyendo hace poquito, un testimonio acerca de un artista que yo lo más seguro es que tú ya conozcas, es Jim Carrey. Y dice que él estaba leyendo acerca de él, cómo él era pues muy pobre desde niño, ¿verdad? Dice que su papá también tenía ese talento de ser cómico, pero su papá era un contador. O sea, él no quiso, como que tenía miedo siempre a salir adelante. Había como unas cadenas ahí que no lo dejaban crecer. Pero Jim Carrey dice que a veces de la pobreza que tenían tan fuerte se quedaban a dormir en su camioneta, que no tenían a veces ni dónde vivir, pero que él dijo yo voy a salir adelante, y dice que él se hizo un propósito de ganar 10 millones de dólares en 10 años. Entonces él lo que hizo fue que se expedió un cheque por $10,000 y decía servicios de actuación. Y fíjense, ahorita lo que él gana más o menos por cada película que él hace es de 20 a 25 millones de dólares. Dice que interesante, ¿no? Que él lo cargaba, lo veía y él recordaba esa promesa y él decía, lo voy a lograr, lo voy a lograr. Pero es bien importante que hizo como hizo lo que Jacob hizo, ¿no? Tenía un recordatorio visual para que se pudiera cumplir ese sueño que él tenía en su corazón. Y bueno, yo me estaba recordando acerca de esto, y como algunos de ustedes ya saben, nosotros tuvimos a nuestra nena en el hospital. Ella estuvo durante 40 noches, ahí 40 días, y los doctores nos decían casi todo el tiempo que ella se iba a morir, que ella nada más iba a durar hasta el siguiente día. Y nosotros con mi esposa fuimos a un centro comercial, y me acuerdo que en ese centro comercial vimos una tienda de ropita de bebé. Y mi esposa dice, ¡ay, mi amor, hay una ropita hermosa para bebé, para Shiloh! Y la vimos y pues sí me encantó, ¿no? Pero dentro del pensamiento fue así como, pero olvídalo, ¿no? Mejor vámonos a seguirnos, porque pues para qué gastamos en eso si Shiloh está en el hospital y si no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces ya nos íbamos y una voz dentro de nosotros nos dice, compren ese trajecito, ¿no? Entonces le compramos ese overall, creyendo que Dios le iba a sacar del hospital, y cuando nosotros se lo pudimos poner vimos la promesa de Dios cumplida en nuestras vidas. Entonces es bien importantísimo que nosotros tengamos esa visión, que podamos ver qué es lo que queremos, y no solamente eso, sino que podamos tener clara la idea en nuestras mentes. Dice aquí la palabra de Dios habla de algo muy interesante, que es acerca de una serpiente de bronce en el desierto. No sé si ustedes recuerdan cómo fue esa situación, pero se las voy a contar aquí. Viene en Números 21, 4 al 9, y dice, los israelitas salieron del monte Hur por la ruta del Mar Rojo, bombardeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta, y todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta, y los que eran mordidos miraban la serpiente de bronce y vivían. Es aquí, les recapitulo un poquito la historia. El pueblo de Israel empezó a murmurar, ellos iban camino a la tierra prometida, empezaron a hablar mal de su líder Moisés, empezaron a hablar mal de Dios, y entonces Dios permitió que las serpientes que ya estaban en el desierto los empezaran a morder, y dice aquí que murieron muchísimos israelitas. Entonces ellos fueron a hablar con Moisés y le dijeron, Moisés, intercede por nosotros con Dios porque estamos muriendo. Entonces Moisés fue delante de Dios y le dijo Dios, mira, lo que vas a hacer es que vas a poner un asta, y en esa asta vas a poner una serpiente de bronce. Cuando los israelitas volteen a ver esa serpiente, entonces ellos van a vivir totalmente, ¿no? Entonces aquí es muy interesante porque el asta
representa lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y a lo mejor te preguntas, bueno, sí, el asta representa, sí creo que representa la cruz, pero ¿por qué una serpiente en la cruz? ¿Por qué una serpiente en esa asta? ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz del Calvario llevó todo lo que te estaba mordiendo, todo lo que te estaba causando muerte, todo lo que te estaba causando enfermedad. Eso es lo que representan las serpientes. Las serpientes representan todo aquello en nuestras vidas que salta para mordernos y que nos quita, ¿verdad? Que nos roba, que nos mata. Entonces, aquí la palabra del Señor dice en Isaías 53:4, ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Fíjense, Jesús cargó nuestras enfermedades y sufrió cada uno de nuestros dolores. ¿Dónde los cargó? Pues en la cruz. En la cruz cargó todo eso. Dice que fueron llevados sobre el madero. Esto lo vamos a leer en 1 de Pedro 2:24, que dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. Dice también la serpiente que viene a tentar, ¿verdad? Se puede decir que las mordidas de serpiente también puede ser algún vicio, puede ser algún pecado, puede ser algo con lo que tú estés batallando, pero la palabra de Dios dice que Él mismo cargó todo eso sobre el madero. Algo interesante es que yo una vez escuché algo que a mí me impactó mucho porque decía, la enfermedad no puede estar en dos lugares a la vez. El vicio no puede estar en dos lugares a la vez. La lujuria no puede estar en dos lugares a la vez. El desánimo no puede estar en dos lugares a la vez. Entonces, o está en la cruz, está ahí clavada, o está en tu cuerpo. Entonces es bien importante que nosotros podamos vernos libres, ¿verdad? Que podamos ver que toda esa ansiedad, que todo ese dolor, que toda esa tristeza, toda esa culpa, toda esa depresión, no sé qué es lo que te esté mordiendo en este momento, en el área matrimonial, en tu familia, con los hijos, que todo eso está puesto en la cruz del Calvario. Y si nosotros lo vemos ahí, ahí se va a quedar y tarde o temprano se va a manifestar la libertad total en cada una de nuestras vidas. Fíjense, lo que hacía, por ejemplo, en la Biblia nos habla acerca de Job. Y dice que Job fue atacado por el enemigo. Dice que todavía no le llegaba una mala noticia cuando venía otra. Sus hijos se murieron, le quitaron sus tierras, le dio una enfermedad tremenda. Pero a mí lo que me llama la atención en este libro es que dice, en una parte dice Job, y lo que temí fue lo que me aconteció. O sea, él estaba enfocado en lo malo, ¿verdad? Él estaba enfocado y me va a pasar esto, y me va a pasar esto, y me va a pasar esto. Y al estar viendo eso, fue lo que le aconteció. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esa necesidad, cuando estamos viendo eso por lo que estamos batallando en la cruz de Jesús, entonces ya no vamos a estar atrayendo esas cosas malas porque están ahí donde Dios las puso. Y como en la cruz hay capacidad de traer vida donde había muerte, ¿verdad? Miren, vamos a ver Juan 3:14-15 y dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo en el que él crea tenga vida eterna. Así como en esa serpiente en el desierto fue levantada en esa asta, así se tiene que levantar Jesús para que todo quien Él crea tenga vida eterna. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que en esa cruz hay vida. Yo me acuerdo, les quiero dar un testimonio que fue algo que a mí me sorprendió mucho, porque hace muchos años fue un velorio de un bebecito. Tengo una amiga que se casó, tuvo a su nene, pero este nene falleció al nacer. Entonces me acuerdo que unos días después de esta situación, ellos nos visitaron en la casa de ustedes. Ellos vinieron a su casa y me acuerdo que estábamos ahí platicando y todo, y de repente Dios me puso en mi corazón así, dale una muñeca a esta persona, ¿no? Total que ya le pregunté a mi esposa, oye, ¿le podemos regalar una muñeca de nuestras hijas a ella? Y a su esposo. Me dice, sí, claro, mi amor, ¿no? Entonces llego con la muñeca, le digo, oye, mira, no sé si tú tenías algún lugar para tu bebé, si ya tenías una camita, si tenías un cuarto arreglado. Bueno, pues mira, Dios me está poniendo en mi corazón que te regale esta muñeca y que tú la pongas en ese lugar.
¿verdad? Y cada que pases tú le creas a Dios, porque Dios va a hacer ese milagro y Dios te va a dar ese hijo que tú estás anhelando, ¿no? Total que ya pasó el tiempo, pasaron unos años y al tiempo ella tuvo una hija y la verdad a mí se me había olvidado todo lo que había pasado, ¿no? Y de repente me dice, Luis, ¿te acuerdas de esa muñeca que me regalaste? Yo no me acordaba, pero cuando me acordé dije, wow, o sea, Dios hizo la obra, pero era importante que ella tuviera un recordatorio visual de las cosas que Dios quería hacer con ella. Entonces yo creo que en esta palabra Dios está hablando a tu corazón de que tienes que hacer algún recordatorio visual de la promesa que Dios ha dado para tu vida. Si tú recuerdas la historia de Abraham, dice que él no podía tener hijos. Imagínense, su esposa estaba estéril, él tenía 90 años de edad, no podía tener hijos, y dice la palabra de Dios que él le dijo, Abraham, sal de tu tienda y cuenta las estrellas, porque así como son las estrellas, dice, así será tu descendencia. Entonces imagínense la vida de Abraham. O sea, Dios permitió, si él estaba encerrado en su casa, viendo, dice, la matriz de Sara estaba estéril, imagínense, él viendo a su esposa de 90 años, él sabiendo que era estéril, viendo la realidad, pues estaba totalmente, podía desanimarse fácilmente, ¿no? Podía perder la fe, pero por eso Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, ¿verdad? Sal de tu tienda, ve las estrellas, cuéntalas, porque así va a ser esa descendencia. Entonces Dios quería que él tuviera un apoyo visual para que su fe se empezara a fortalecer. Yo te digo, de parte de Dios, Él tiene grandes cosas para tu vida. Él quiere cumplir grandes sueños en tu vida, pero Dios quiere que tú tengas un apoyo visual. ¿Por qué no le pides a Dios, Señor, dame un apoyo visual? A lo mejor en el matrimonio, no sé, a lo mejor tu cuerpo, a lo mejor tú pones una foto de tu cuerpo sano, a lo mejor dices, bueno, he estado orando tantos años por adelgazar, pues ponte una foto ahí donde estabas delgado, o pon la foto de una persona delgada. A lo mejor tú quieres una familia, pues pon esa familia ahí donde tú puedas verla. Hay algo que se llama el libro de los sueños, que tú plasmas en ese libro todas las promesas que tú quieres, todos los sueños que tú quieres, y es importante que nosotros lo tengamos para que podamos tener una dirección en nuestra vida. Ve tu sanidad, ¿verdad? A lo mejor ya no veas tu cuerpo enfermo, ve esa sanidad en la cruz, ve tu vida transformada, ve tus finanzas transformadas. Dios es un Dios de restitución, ve esa destitución. Jesús fue levantado en esa serpiente en el desierto para que si tú lo volteabas a ver, trajera vida. Solamente tienes que voltear a ver a Jesús. Yo no sé qué estás anhelando en este momento, cuál ha sido tu oración en este último tiempo, pero lo que sí te digo, que en Jesús y en la cruz está la respuesta a cada una de esas oraciones que tú tienes. Él tiene grandes planes para ti.